les presentamos nuestra soldadora de sierra de cinta, aquí en este set completo, junto con la desbarbadora del cordón de soldadura para eliminar la rebaba de la soldadura y que la cinta quede perfecta y pase bien por los volantes de la sierra de cinta, y la cizalla para cortar a escuadra para que luego se suelde bien. Es muy importante un corte a escuadra perfecto para que la soldadura salga bien. Esta sierra de cinta está triscada, es decir, el diente está trabado a izquierda a derecha, por lo tanto debemos colocar el diente mirando hacia afuera en la soldadora. Para colocar la sierra de cinta es muy importante primero tener ajustada la escala de soldadura para colocarlo, ya que cuando movemos la escala se mueven las mordazas. Esta escala, aparte de regular la potencia, la escala 2 es más potente que la escala 1, regula también el recorrido de soldadura y por lo tanto lo grueso que será el cordón. Disponemos en el manual de instrucciones de una tabla orientativa. Esta tabla variará en función no solo de la medida de la sierra de cinta, sino de la dureza o el tipo de material del que esté hecho la cinta. Para este vamos a utilizar la escala 1, valor 4. Lo centramos. Vemos cómo nos ha quedado centrado y los dos lados pegados a escuadra. Hemos seleccionado la presión de soldadura, la potencia de soldadura, la escala que nos lo indica la luz. Y ahora, muy importante, una vez está todo colocado y las mordazas apretadas, situar este interruptor en la posición de soldadura. Y vamos a proceder a la soldadura. Tenemos ya la soldadura realizada. Abrimos y lo colocamos en la posición de revenido. ¿Por qué? Al realizar la soldadura hemos calentado muchísimo el material y ahora está templado. Es decir, si lo dobláramos se quebraría, como un cristal o una superficie muy dura. Lo que vamos a hacer con el revenido es volverle a dar elasticidad y flexibilidad al acero. Para revenirlo no hay que ponerlo rojo vivo, simplemente colocar un tono rojizo y luego irlo apagando. Lo mismo, si hemos soldado en la escala número 1, recomendamos revenir en el número 1. Si hemos soldado en la escala número 2, podemos empezar a revenir en el número 2, porque tiene más potencia, y luego dar pequeños toques en el número 1. Vamos a verlo. Voy haciendo poco a poco, accionando el interruptor, y ahora veo que ya empieza a ponerse rojo, y ya voy apretando el interruptor cada vez menos, para darle esta elasticidad. Este sería el proceso de soldadura. Ahora, cuando abrimos, vemos que el cordón de soldadura es correcto. Y que cuando doblo la sierra de cinta, esta hace un arco totalmente regular. Ni se dobla demasiado en el punto de soldadura, ni poco. Una soldadura perfecta.